Estimados y estimadas telespectadores, telespectadoras, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada del programa, que es internacional y online, estamos conversando con investigadores de distintas instituciones del mundo que forman parte de la red de colaboración internacional de los académicos de la Universidad de Talca. Seguramente ustedes han escuchado que el mundo, la población del mundo, y en particular en forma acelerada, la de nuestro país, está envejeciendo. En los tiempos actuales, alrededor de un 17% de las personas en Chile tiene sobre 60 años. Y en una década un poco más, la cuarta parte, el 25% de las personas tendrá sobre 60 años. Ello implicará ciertas patologías, pero ¿cómo envejecer más saludablemente? ¿De qué se trata la fragilidad de las personas mayores y cómo prevenirla? Para conocer más sobre esto, vamos a conversar con un experto, con el doctor Francisco García. Él es geriatra, jefe del servicio de geriatría del hospital, del complejo hospitalario de Toledo, en la propia ciudad de Toledo, en España. Acompáñenos a Más Conocimiento. El doctor Francisco García en 1981 se graduó de la Universidad de Oviedo. En 1988 obtuvo la especialidad de geriatría y gerontología en el Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid, España. En el 2016 obtuvo su doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública. Actualmente es el jefe del servicio de geriatría del Hospital del Valle de Toledo. Además es el director del prestigioso estudio de Toledo, donde se ha evaluado a lo largo de 12 años más de 4.000 personas mayores de 65 años, y además es parte importante del Fraiolomi, que es el mayor consorcio europeo que estudia la fragilidad en personas mayores en la Unión Europea. Estimados telespectadores, en Chile la población está envejeciendo y lo hace en forma acelerada. Hoy aproximadamente el 15 al 20% de la población presenta el llamado síndrome de fragilidad de los adultos mayores, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trata este síndrome y cómo se puede prevenir? Para ello vamos a conversar con un experto internacional, el doctor Francisco García. El doctor García es jefe del servicio de geriatría del complejo hospitalario de Toledo, en España. El doctor Francisco García, junto con ser médico clínico, es un destacado investigador. Es director del estudio Toledo en envejecimiento saludable. Ha participado en muchas publicaciones y científicas, por cierto, en el ámbito de su especialidad médica y especialmente en el ámbito de la fragilidad de las personas mayores. En esa misma línea, el profesor García ha dirigido proyectos de investigación financiados a nivel nacional y también de la comunidad europea. Como director del proyecto Toledo en envejecimiento saludable, integra el Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, en España. Profesor doctor Francisco García, gracias por aceptar la invitación que le hiciéramos como programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. Gracias a ti, Iván. Es un placer siempre estar contigo y con a mi amado Chile. Muchas gracias, Franco. Franco, en un primer bloque vamos a conversar de aspectos que no tienen necesariamente que ver con la investigación, ¿ya? Siempre es bueno un poquito de cultura, un poquito de conocimiento que vaya más allá de las moléculas que a veces estudiamos, ¿ok? Me gustaría que, y voy a poner un poquito de contexto geográfico para los telespectadores. Estamos ubicados en España, online en este caso, y España está en el extremo sur oeste de Europa, ¿ya?
Y allí de allí está al lado del Mediterráneo y el Atlántico por otro lado. En ese contexto, Franco, ¿dónde está Toledo? Toledo estamos justo en el centro de España, Ya. justo debajo de Madrid, que podríamos casi decir que sí que es el centro, pero estamos muy cerquita. Ya. Y está situado en una meseta de unos 600 metros de altitud, que no es mucho comparada con Chile, y tiene un clima... Con la cordillera de los Andes, dices tú. Exacto. Tiene un clima, pues eso, muy caluroso en verano y fresquito, frío en invierno. Participamos de la cultura mediterránea y seguramente de las costumbres alimentarias y de los estilos de vida de la cultura mediterránea y, digamos, tenemos un vecino que es el de Madrid, que es muy poderoso, que nos influencia mucho. Realmente somos como un barrio de Madrid ya, prácticamente. Ya. Y perdona España, que te... ¿sí? España funciona por comunidades autónomas, es un país muy descentralizado y nosotros estamos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Es un nombre muy significativo, sin duda, ¿ya? Ahora, si alguien, voy a mencionar, a propósito de que mencionas que los vecinos que están un poquito más al norte, inmediatamente al norte, Madrid, la capital, y si alguien pasara por Madrid y dijera, oye, supe de Toledo, ¿por qué tendrían que pasar a Toledo? ¿Qué atractivos tiene Toledo para un visitante cualquiera, un turista cualquiera? Hombre, Toledo es una auténtica joya. Es patrimonio de la humanidad desde hace, probablemente yo creo que fue la primera o la segunda ciudad de España que fue patrimonio de la humanidad. Tiene el casco antiguo más grande probablemente de Europa, y fue capital del Imperio Español en su tiempo, en tiempos de Carlos V. Estuvo aquí la capital y el Palacio Real, que es el actual Alcázar de Toledo. Y tiene innumerables joyas, palacios, tiene algo así como más de 200 palacios, pero son palacios discretos, digamos. Es una ciudad cuya distribución es muy medieval, muy también árabe, porque es calles estrechas, sin una distribución homogénea, sino muy irregular, y realmente tiene unos alrededores preciosos. La circunda un río que es el río Tajo, con numerosos puentes medievales, y realmente es preciosa, es una ciudad preciosa. Es un imperdible al pasar por España. Ya. Yo soy asturiano, soy toledano de adopción, pero me ha ganado esta ciudad. Ya, qué bien. Gracias por esta información genérica de Toledo, que es una bellísima ciudad, sin duda. Profesor García, en el ámbito de la publicación y proyectos, particularmente proyectos de investigación, los recursos en España y particularmente en Toledo, tu grupo de investigación, ¿de dónde se obtienen los recursos? ¿Son privados, son públicos? ¿Cómo ocurre allí? En España, al menos en mi grupo de investigación, aplicamos fundamentalmente a proyectos estatales y regionales, públicos. Digamos que la financiación nuestra viene a través del Instituto de Salud Carlos III, en el que salen convocatorias nacionales múltiples en las que tú puedes aplicar pues para un proyecto de investigación concreto o para pedir becarios o postdoc o predoc y para pedir prácticamente cualquier tipo de ayuda para la investigación en tu grupo de trabajo. Después existen ayudas regionales, pero estas ayudas son más bien escasas.
Y después las ayudas públicas, perdón, las ayudas privadas, pues sí que hay numerosas, pero generalmente suelen ser de pequeños montantes que sirven para proyectos pequeñitos Ya, y, bueno, se aplica para determinadas cosas. Nosotros no hemos aplicado hasta el momento, hemos siempre aplicado a proyectos públicos. ya. El- tu grupo, a propósito del estudio Toledo en envejecimiento saludable, forman parte de este centro en red que es CIBER, que es Centro de Investigación Biomédica en Red, y particularmente una de las áreas, de las especificidades, que es el CIBERFES, que es Fragilidad, Envejecimiento Saludable. ¿Nos podrías comentar de qué se trata, cómo funciona este CIBER? La investigación en España existen, digamos, tres grandes o dos grandes esferas en la investigación, digamos, interrelacionada, ¿no? Uno son los institutos de investigación, como en cualquier otro sitio, y después hay otros que tienen cierta particularidad, que son investigación en red. Aquí hay dos grandes centros de investigación en red, uno que son las redes, que no tienen una naturaleza jurídica y que es el propio centro, el Estado, el que tiene, digamos, el poder de firma. Y después están los centros de los CIBER, los centros de investigación biomédica en red, que es un piso un poco más superior, un piso un poco más elevado, un escalón más elevado, y que sí que tienen personalidad jurídica, por lo que con algunas limitaciones pueden hacer acuerdos y con otros grupos de investigación, con otras entidades de investigación, tanto nacionales como extranjeros. El grupo CIBER, los CIBER, pues somos alrededor de 15 En distintas áreas, están, ¿verdad? sí, distintas áreas de cardiovascular, de oncología, y una de ellas es el CIBER de envejecimiento, de fragilidad y envejecimiento saludable, que es el nuestro. Es un CIBER que tiene 20 grupos y uno de ellos es nuestro grupo de investigación. Nosotros aportamos al CIBER principalmente nuestro proyecto de investigación estrella, que es el Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable, que es una cohorte de más de 4.000 personas mayores seguidas a lo largo de 10 años y que es una cohorte abierta, que siempre vamos introduciendo nuevas personas porque la cohorte envejece y, digamos, es nuestra principal aportación al CIBER. Es una encuesta que podemos comentar más tarde, asociada a un gran biobanco. Entonces, en el CIBER hay grupos de investigación que se dedican un porcentaje muy importante a investigación básica y nosotros nutrimos también a esos laboratorios de investigación básica. Muy interesante ese trabajo en red, muy interesante, qué bien. Franco, a propósito de que mencionabas por allí lo internacional, desde el punto de vista de poder aplicar a proyectos, ¿cuánta importancia le das tú, le da tu grupo, le da CIBER a las relaciones internacionales, a las redes de colaboración internacional que tienen los investigadores y los grupos de investigación? Es una de las digamos, con los criterios de evaluación que tiene el CIBER para incluir nuevos grupos de investigación o excluir algunos de los que ya están dentro. Una de los requisitos es, digamos, estar interrelacionado con grupos internacionales de investigación. Perdona que te interrumpa, Franco.
¿Por qué pasa a ser en los tiempos actuales? Por cierto, en los tiempos actuales pasa a ser importante ¿Qué gana, por ejemplo, qué gana Ciber o qué gana el Estudio Toledo en la medida que tú como investigador, como director del estudio y CiberFest en general esté relacionado con instituciones de más del centro de Europa y también Estados Unidos y, por otro lado, Latinoamérica? ¿Qué se gana con eso? Ganamos otra visión de la investigación muchas veces porque yo creo que la investigación moderna tiende a la multidisciplinaridad y a la interdisciplinaridad y entonces ganamos otras visiones más laterales que la nuestra sobre la investigación en envejecimiento. También ganamos posibilidad de acudir a otras fuentes de financiación y también la posibilidad de compartir hipótesis, de compartir proyectos y de iniciar nuevos proyectos conjuntos. Vamos, la experiencia que tenemos es que se producen unas grandísimas sinergias. Hay que internacionalizarse. Ya, bien. Gracias, Franco. Muy importante para nuestra universidad la opinión de investigadores de nivel internacional como esto es tu caso. Vamos a realizar una breve pausa. Estimados telespectadores, espérennos y vamos a seguir conversando con el doctor Francisco García en unos breves segundos. Estimados telespectadores, estamos conversando con el geriatra doctor Francisco García. Él es jefe del servicio de geriatría del Complejo Hospitalario de Toledo en España y también es director del Estudio Toledo en Envejecimiento Saludable en la misma ciudad. Francisco, ahora vamos a conversar más directamente de las investigaciones. ¿Ya? Coméntanos primero sobre tu grupo de investigación, el grupo que trabaja con la Corte Estudio Toledo en Envejecimiento Saludable. Nosotros somos un grupo clínico, somos geriatras. Intentamos ser un grupo multidisciplinar y hemos incluido matemáticos, hemos incluido también doctores en ciencias del deporte y de la educación física, que tenemos una gran relación con ellos y nuestra intención es de seguir aumentando esa visión lateral que antes te comentaba, que aporta la interdisciplinaridad y en los próximos meses seguramente incorporaremos farmacéuticos y algún grupo de investigación que está relacionado con los biorritmos, sobre todo a nivel poblacional. Tenemos una grandísima relación con otro grupo de investigación que también es del CIBER, que es el grupo de Ignacio Ara, del GENUT, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está formado principalmente por doctores en ciencias del deporte y realmente prácticamente formamos un macrogrupo de investigación. La aportación del grupo de ciencias del deporte nos ha dado, hemos ido bastante más allá de lo que creíamos que podíamos llegar en el conocimiento de la fragilidad, porque nos aporta la visión de la actividad física, que es fundamental para conocer la relación que existe entre la fragilidad y la salud. Sí, y a propósito de eso que estaban mencionando, Franco, me gustaría que comentáramos, avanzáramos, nos adentráramos un poco en el estudio Toledo en envejecimiento saludable. Coméntanos, algo mencionaste que ya lleva alrededor de una década el estudio, ¿ya? Y a propósito de eso,
cada cuánto tiempo, tú dijiste es una corte abierta, en el sentido de que van entrando nuevos integrantes, nuevos individuos a la corte, y por cierto también van saliendo. Algunos que ya no se mantendrán reclutados y otros que fallecen. No, es así. Sobre todo cuando se trabaja en una corte de adultos mayores, eso está siempre posible, ¿verdad? Pero ¿cada cuánto tiempo reclutan, los encuestan, los llaman, le toman muestras, etcétera? Cada 3 o 4 años. Cada 3 o 4 años. Desde el 2006 hasta el 2017, que finalizó la última ola, hemos dado 3 olas, hemos concluido 3 olas, 3 análisis a la población, y cada 3 o 4 años hemos hecho la siguiente. Franco, disculpa que te interrumpa, es un tema metodológico y el detalle, pero es interesante. Cuando tú estás hablando de 3.000, 4.000 personas, obviamente no las citas o no vas todas durante una semana, le vamos a tomar la muestra a todos. Supongo, no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se demora en dar la vuelta a todos? 2 años. 2 años, ya. 2 años. Es un estudio muy complejo porque hay una parte de entrevista que son alrededor de 90 minutos en donde se evalúan muchas variables de salud. Ahí realizamos una evaluación neuropsicológica muy extensa de 30 minutos y después hay una segunda fase que la realizan enfermeras diplomadas en las que se hace pues un chequeo de las variables de salud más relevantes, toma de tensión arterial, antropometría, después se evalúa también el desempeño físico, velocidad de la marcha, fuerza del grip, se hacen determinadas técnicas como pruebas de función respiratoria, electrocardiograma, etcétera. Y después sacamos muestras biológicas de sangre y de orina. Todo esto realmente es muy complejo de organizar y durar en el tiempo, ¿no? Sí, me imagino, sí. Nosotros hemos tenido esa experiencia, pero a nivel bastante micro, ¿ya? Y por lo tanto doy fe de que es complejo, ¿ya? Así que si a lo micro es complejo, a lo macro ya me imagino, ¿ya? Ahora, una pregunta. Las personas mayores que participan de este proceso, de este estudio, ¿de dónde provienen? ¿Desde los consultorios? ¿Ustedes las buscan en forma aleatoria por casas? ¿Cómo ocurre? Es un estudio poblacional. O sea, la población, nosotros de los registros que tenemos de la población, extraemos aleatoriamente por conglomerados, que fue la primera vez que fueron los pueblos a los que íbamos, pues la población diana, y entonces se seleccionan aleatoriamente los sujetos para la entrada del estudio. Eso es, digamos, una forma de evitar sesgos de selección que se produce pues, en los ambulatorios o en los hospitales o en otras circunstancias, ¿no? Y a propósito de eso, ¿ustedes van a las casas? Me refiero, por ejemplo, a la enfermera que le hacen ciertas mediciones, le hacen las encuestas primero y le hacen tomas de muestra, una vez que obviamente consentimiento informado de cada persona, pero ¿dónde hacen el procedimiento? ¿Van al hospital o ustedes van a las casas? Lo que es el estudio Toledo, porque es un poco más complejo de lo que hasta ahora de las 3 olas, en lo que es el estudio Toledo, en la entrevista suele hacerse en las casas o en algún sitio de confianza de las personas, de los mayores, que puede ser pues el hogar del jubilado en cada pueblo, si les viene bien, si no quieren que vayamos a sus casas. Pero es un estudio puerta a puerta. Y después las enfermeras evalúan a los sujetos en los centros de salud. Aquí en España la atención primaria está muy desarrollada y entonces cada pueblecito tiene su consultorio y centro de salud y ahí evaluamos a las personas.
y así como las tomas de muestras. Ya. Ahora estamos variando un poquito más con los nuevos estudios, la forma de acceder. Doctor García, en el estudio Toledo, que es un don estudio Toledo, permíteme decirlo, ¿ya? Si tú tuvieses que destacar algunos resultados, pensando en los telespectadores que no necesariamente están, digamos, conocedores del tema, por lo tanto, planteado para público general, si tú quisieras destacar algunos resultados. Yo creo que la originalidad El estudio Toledo, que cuando lo empezamos a desarrollar, que fue en el 2004-2005, tuvimos una gran discusión porque era una forma de abordaje bastante novedosa, porque en aquella época la fragilidad todavía era muy poco conocida y entonces nosotros, digamos, desarrollamos un estudio bastante complejo que estaba muy centrado en 3 fenotipos que creemos fundamentales para poder explicar el envejecimiento. Uno, un fenotipo positivo del que hasta ese momento prácticamente no había estudios dedicados a ello, que es el envejecimiento saludable, que es un fenotipo muy claro y detallado. Después, la fragilidad y la discapacidad. Digamos, estos son los 3 grandes fenotipos en los que se puede dividir a las personas mayores. Ya. Entonces, Perdí la pregunta que me ha... No. Sí, los resultados. Sí, los resultados más relevantes, algunos, solo algunos. Sí. Los resultados, quizá el más relevante, nosotros lo que el primer resultado que tuvimos fue evaluar el impacto de la fragilidad en Toledo, en el Partido Judicial de Toledo, porque creíamos que era fundamental saber de lo que estábamos hablando y del impacto que podía tener en la población. Entonces, ahí fue como consecuencia de la primera ola y la incidencia de fragilidad. Bien. A partir de ahí, hemos desarrollado modelos matemáticos para evaluar outcomes muy importantes de deterioro cognitivo, de discapacidad, mortalidad y hospitalización. Y ahí hemos visto que la fragilidad es el principal determinante de estos eventos. Otro, digamos, resultado interesante fue la creación de una escala propia de fragilidad, que es Francisco, dejémoslo de la escala para una pregunta posterior. Me gustaría entrar allí en forma especial, ¿ya? Te pregunto lo siguiente. A tu juicio, puede que sea así como obvia la pregunta, pero prefiero que explicitarla, la respuesta también. ¿Envejecer es normal? Envejecemos, afortunadamente envejecemos, porque lo contrario de envejecer, pues es evidentemente la muerte, ¿no? Entonces yo creo que es importante envejecer. Lo que pasa es que, ¿cómo llegamos? Plantéame esas diferencias de qué es lo importante en el envejecimiento, porque se dice que se envejece de forma distinta. ¿Cómo es eso de envejecer de forma distinta? Bueno, hay personas que envejecen en fragilidad, con alto riesgo de discapacidad y de deterioro cognitivo. Eso podríamos decir que es un envejecimiento no saludable. Y después hay otra forma de envejecer, que son aquellos que mantienen su funcionalidad cognitiva y física y relacional hasta altas edades de la vida, que pueden ser 90, 100 años. Entre estos 2, probablemente hay un grupo importante también que comparte parte de ambos fenotipos, ¿no? Que son, probablemente será el mayor, que es el envejecimiento normal, que generalmente las personas
mayores pues tienen determinadas patologías que les producen ciertos achaques, que tienen una limitación en la funcionalidad, pero todavía pueden mantener las relaciones sociales. Digamos que estas son las tres grandes formas de envejecer, ¿no? Entonces, lo importante es que con la esperanza de vida, que el incremento de la esperanza de vida que hemos tenido en las últimas décadas, aquí en España, cada vez más personas llegan a los 85 años. Entonces, a partir de los 85 años, esto es territorio comanche, porque la discapacidad, la fragilidad y el deterioro cognitivo incrementan año a año de forma exponencial, ¿no? Y realmente hace 15 o 20 años, 30 años, no nos planteamos cómo teníamos que envejecer, pero ahora sí. Y realmente no se sabe aún, no existen conocimiento aún profundo sobre cuáles son los factores necesarios para prolongar la vida con buena calidad de vida, una vida activa, ¿no? Personas que están por encima de los 90, 95, 100 años, hay una agregación familiar, pero no hay genes que realmente expliquen eso. Lo que sí es cierto es que hay grupos de genes que están relacionados con la presencia de las enfermedades más habituales que tiene el anciano, que pueden explicar si una persona llega a una situación mala o una situación de envejecimiento saludable, como son genes relacionados con la demencia, con la insuficiencia cardíaca, con la fragilidad o con otro tipo de factores determinantes, ¿no? A propósito de fragilidad en las personas mayores, Franco, ¿es posible, voy a decir en términos generales, definir este síndrome? Si alguien preguntara, alguien de la calle, una persona no metida en el tema, y ustedes hablan de fragilidad en las personas mayores, ¿por qué son más? ¿Qué significa fragilidad? Existe mucha confusión, pero porque se iba hablando de fragilidad, que es un término muy intuitivo, pero referido a diferentes, digamos, aspectos relacionados con la vejez, ¿no? Entonces, los geriatras principalmente decimos que la fragilidad es un síndrome biológico. O sea, no tiene un carácter, se relaciona con aspectos sociales, pero no es, digamos, un síndrome social, aunque pueda haber una fragilidad social. Pero es un síndrome biológico que, producido por el deterioro de múltiples sistemas, que lo que hace es una pérdida de la fractalidad de nuestro organismo y nos hace vulnerables a cualquier noxa externa como interna. Tenemos, los frágiles tienen una pérdida de la resiliencia. Si tienen una enfermedad, por ejemplo, van a sufrir la peor y, desde luego, las secuelas de esta enfermedad no va a poder salir de estas secuelas desde el punto de vista funcional, de las secuelas de la enfermedad, ¿no? Entonces, es un síndrome más intuitivo, que de hecho no tenemos un gol estándar de fragilidad. Simplemente tenemos una serie de escalas que identifican personas en riesgo. Para allá iba ahora la siguiente pregunta, Franco. Pero es cierto, tú dices, es una fragilidad biológica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que van disminuyendo las capacidades en distintos sistemas orgánicos, ¿ya? Por el propio envejecimiento, pero algunos envejecen mejor que otros, eso también es una cosa, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo cómo un geriatra y tal vez personal que esté calificado voy a medir esa fragilidad? Y por allí aparecen esas escalas. Y ustedes crearon, a partir de otras, por cierto, porque nunca se parte de la nada, crearon una escala, la llamada FTS-12, después llegaron a la 5. ¿De qué se trata esa escala?
Bueno, los primeros Que trataron esto de la fragilidad, porque era un término que era muy intuitivo, pero nadie sabíamos cómo digamos, Cuantificarla tal vez. concretarla, ¿no? Concretarla. Entonces fueron dos epidemiólogos, Linda Fried y Jeremy Walston, que identificaron 5 criterios de fragilidad que estaban relacionados con la actividad física, con la debilidad, con la pérdida digamos, el cansancio, el sentirse exhausto, la pérdida de peso y la velocidad de la marcha. Con estos 5 criterios fueron los primeros que identificaron también cómo se relacionaba la pérdida de fuerza con la disminución en la velocidad de la marcha, con la pérdida de masa muscular, con la disminución en el metabolismo energético. Y entonces fueron realmente un exitazo, ¿no? Porque con la introducción de los criterios de Fried y de Walston, nosotros pudimos empezar a desarrollar modelos que veíamos en que la fragilidad explicaba más que la discapacidad, más que la propia comorbilidad de lo que acontecía a las personas mayores con patologías relevantes y con patologías no relevantes. Y también pudimos identificar, gracias a ellos, aquellas personas que van a ser sometidas a eventos estresores, como puede ser una cirugía, quiénes tenían más riesgo y quiénes no. Posteriormente salieron alguna otra, como es el Frailty Index de Rockwood, que tiene otra aproximación que identifica pues un número grande, incluso por encima de 40 y de 50 de factores que pueden ser funcionales, que pueden ser sociales, que pueden ser también clínicos y que desarrollaron este índice que ha tenido bastantes buenos resultados, pero que dura mucho tiempo y a nivel de clínica básica pues es prácticamente difícil de desarrollar y a nivel epidemiológico nosotros lo hemos hecho, pero realmente cuesta. Y posteriormente nosotros identificamos el Frailty Trait Scale, que es una aproximación, es digamos como basado en el modelo de Fried, pero con una aproximación más evaluativa. El modelo de Fried son 5 criterios. Aquel que no cumple ninguno, 0, es considerado robusto. Aquel que cumple 3 o más es considerado frágil y aquellos que cumplen 1 o 2 son considerados prefrágiles. El problema que tiene estos criterios es que son muy poco sensibles al cambio. Entonces, el de Rockwood salió para que se fuera más evaluativo y más sensible al cambio. Pero, sin embargo, tiene por su conformación, pues la verdad es bastante rígido. Y el nuestro ese es complejo de aplicar, ¿no? Sí, complejo. Entonces, el nuestro se basa en el de Fried, dándole la posibilidad que un individuo se pueda desarrollar un rasgo de fragilidad a lo largo del tiempo. Entonces, o sea, hay un continuo, no son solo tres grupos. Claro, la fragilidad no es no funciona por la ley del todo nada, es un continuo, desde la mayor robustez a la mayor fragilidad. Y digamos que lo interesante de nuestra escala es que proporciona una escala de 0 a 100, que de alguna manera acota este continuo, y esa en la de 12 ítems, y que prácticamente desarrolla los ítems de Fried y Walston, pero que incrementa pues, evaluación vascular, alguna determinación bioquímica como la albúmina. Y lo que hemos hecho ahora es el FTS5, que es de 5 ítems, que es para la clínica, que es incluso se comporta mejor que el FTS12 a nivel epidemiológico y que mejora los rendimientos del Frailty Index y de los criterios de Fried. Los criterios de Fried tienen el problema de que qué hacemos con aquellos que son prefrágiles, que tienen más riesgo que los que son robustos. El FTS5
solamente tiene frágiles y no frágiles y los diferencia muy bien. Creo que realmente, tanto a nivel epidemiológico como en la clínica, pues estamos muy satisfechos de su comportamiento. Y Mira, después qué bien. están otras escalas, como es el Frail o como es el Frailty Scale, que son, digamos, menos evaluativas, que son más cualitativas, ¿no? Pero que sirven cuando no puedes medir. Ustedes han estado incorporando el estudio de la calidad de las arterias y particularmente asociado a estado del cerebro en lo que se refiere a vasculatura, arterias, venas, pero entiendo que especialmente arterias. Que para nuestros telespectadores comento que las arterias es por donde va la sangre oxigenada desde los pulmones a los tejidos y las venas es donde regresa la sangre ya que viene con anhídrido, con CO2 hacia los pulmones para ser oxigenada. Franco, ¿cómo estudian las arterias ustedes? ¿Qué tipo de procedimientos? Voy a decir invasivos y no invasivos, idealmente no invasivos, ¿no? Este es, digamos, hemos cerrado ya el estudio Toledo de envejecimiento saludable, no vamos a dar por el momento más cortes y lo que hemos iniciado son 2 proyectos que se basan en el estudio de las arterias, del árbol vascular, que creemos que está muy relacionado está íntimamente, no lo creemos, sino que ya tenemos datos y publicaciones acerca de esto, está muy relacionada con la fragilidad. Entonces, en estos 2 nuevos estudios, que uno es el ETES mediana edad sobre personas con 50-55 años y el ETES fenotipos, que son en personas obesas a lo largo de la vida, de 20, 30, 40, 50, 60 años y gente que hace actividad física de forma continuada a los 20, 30, 40, 50, 60 años. En estos 2 estudios vamos a hacer una evaluación estrovascular extensa, que lo principal es la evaluación de la rigidez arterial por tomografía y también la medición del grosor de la íntima media, tanto a nivel carotidio como a nivel femoral. Asimismo, estamos muy interesados porque nosotros somos geriatras, una de las mayores tragedias que pueda tener una persona es la alteración cognitiva y el deterioro cognitivo, porque realmente se pierde la esencia de la persona, sobre todo en edades más avanzadas, y lo que es la función cerebrovascular está muy relacionada con el desarrollo del deterioro cognitivo y está muy relacionado, creemos, eso habrá que demostrarlo, con el desarrollo de la fragilidad. Y entonces a todos estos vamos a evaluarles, vamos a hacerles un Doppler transcraneal para ver cómo están las arterias intracraneales y además vamos a, por Doppler, que podemos hacerlo tanto al ejercicio como en reposo, vamos a evaluar la funcionalidad de estas arterias viendo la reserva cerebral que tienen, la reserva vasculocerebral que tienen. Me imagino que todos esos estudios pues, requieren el equipamiento de los profesionales calificados, por lo tanto es un mega estudio. Un mega. Es más pequeño porque sí, es más complejo y lo tendremos sobre 500, 600 personas. Ya. Bien. Y te lleva a un ámbito solo un tanto distinto, pero muy contemporáneo. Que tú eres jefe de un servicio de geriatría y voy a decir estuvimos, pero estamos en la pandemia. Digo estuvimos en el sentido que pasó la primera ola y ahora estamos encima de la segunda y tú me decías que por ahí fuera de cámara que estamos ya como casi en la tercera. ¿Cómo tú como geriatra y en tu servicio se ha enfrentado? ¿Qué ha pasado con los adultos mayores que han sido, según la información que existe, uno de los grupos más complicados, más perjudicados?
Nosotros Tuvimos realmente muy afectados en marzo por la pandemia, por la COVID-19, y en nuestro servicio, que tenemos un servicio de 150 camas de hospitalización, pues prácticamente 130 eran con pacientes con COVID. Uy, Entonces, no conocíamos absolutamente nada de la enfermedad en aquella época. Creo que aún conocemos bastante poco de la enfermedad, y nos llamó mucho la atención el impacto que tuvo en nuestra población, ¿no? Entonces, pero realmente las personas mayores tienen déficits inmunitarios, y el virus tiene una primera fase viral que en aquellas personas que la inmunidad la tienen alterada, pues realmente pueden desarrollar neumonías muy agresivas. Y también tiene una segunda parte que es de una descarga de interleuquinas, una parte inflamatoria, que realmente, pues en personas mayores, si estamos hablando antes de inflamación como parte del envejecimiento patológico, bueno, pues estos picos de inflamación que había eran terribles y los devastaban en muy poquito tiempo. Y después hay otro aspecto que realmente es muy relevante, porque en Toledo, ya que vivimos al lado de Madrid, pues hay muchas personas mayores que están en residencias. Y estas personas que están en residencias están en una situación funcional muy deteriorada, ¿eh? Generalmente no van los que pueden valerse por sí mismos, van las personas que no pueden valerse por sí mismas. Y entonces, cuando el virus entró en las residencias sin ningún tipo de control, pues realmente fue un auténtico desastre, una mortalidad altísima. Nosotros tuvimos al principio una mortalidad cercana de neumonía por coronavirus del 50%, 1 de cada 2 de las personas que nos ingresaban. Y con el tiempo pues hemos logrado reducirla al 25%. Y esto tiene una anécdota muy curiosa, porque no existe ahora ningún tratamiento eficaz para la infección por el coronavirus en casos graves, y el único tratamiento que se ha visto que disminuye la mortalidad en un 30% son los esteroides, que es un medicamento que cuesta muy poquito dinero. Y realmente, en aquella época, ya en la segunda semana de que nosotros tuvimos la pandemia, lo que nos dimos cuenta, y yo creo que aquí ha servido un poco el trabajo de investigación que hemos tenido hasta hace poco, nos dimos cuenta que los que mejor aguantaban eran las personas que estaban en peor situación funcional. Esta segunda fase inflamatoria tan brutal, que una persona que estaba hoy hablando contigo perfectamente, mañana había fallecido. Pero pues nos dimos cuenta que, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Que estas personas aguanten mejor. Pues pensábamos que podía haber mecanismos inflamatorios que ya sabíamos que existían, y que era importante luchar, porque los geriatras luchamos siempre contra la inflamación. Entonces, que era importante luchar contra estos mecanismos inflamatorios, y a partir de la segunda semana empezamos a dar esteroides a altas dosis, cuando aún la OMS no lo recomendaba, cuando aún el ministerio no lo recomendaba, y realmente al cabo de 3-4 meses pues salió esta publicación que nos dio de alguna manera la razón, ¿no? Y eso no solamente a nosotros, sino en muchos clínicos en toda España se dieron cuenta de esto, y hubo muchos chats en su momento en el que yo creo que en España que estaban sorprendidas por las altas precoces que se daban en algún momento. Mucho tenía que ver con el tratamiento introducido en España con esteroides. Mira, qué bien. Franco, estamos llegando hacia el final, y a mí me gustaría que, al final de la entrevista, me gustaría que algunos mensajes, he pensado que entregue un mensaje a 3 grupos de personas.
Primero, a los jóvenes porque todavía tienen posibilidades de envejecer saludablemente. ¿Qué le diría a los jóvenes para envejecer saludablemente? El envejecimiento se construye ya le daría a sus madres, porque desde el útero materno se empieza a construir un envejecimiento saludable. Incluso ya hay evidencias que por transmisión genética incluso nos influye en el envejecimiento saludable lo que han hecho hasta nuestros abuelos. Entonces, pero bueno, eso quizás es retrotraerse mucho, pero es fundamental. Ya sería como echarle la culpa a los abuelos, ya es como mucho, ¿no? Sí, es fundamental que durante la niñez y la adolescencia, quizá la principal ventana para con mejor costo-eficiencia, si hubiera que poner dinero para hacer determinadas cosas, es la niñez y la adolescencia. La actividad física, lo que es la interacción buena con el entorno, que sean ambientes ricos en estímulos y una afrontación positiva de la vida y unos estilos de vida saludables relacionados con la alimentación y con el mantener el peso. Yo creo que eso es lo fundamental en esta edad. Fundamental. Y el otro grupo es cuando ya se es adulto mayor. Voy a decir adulto mayor voy a pensar en los 60 y tantos, incluso al 70 y algo, pero especialmente del 60 para arriba, que no te voy a plantear el 85, 90, porque ya es como muy alto, ¿no? Pero el del 60 y tanto, bordeando los 70, ¿qué puede hacer? Y que todavía no es, por cierto, dependiente, sino que puede estar robusto, pero también puede ser, usando el criterio de Fried, permíteme la expresión, prefrágil, incluso. ¿Se puede hacer algo todavía allí o no? La razón del ETES mediana edad es esta. Y la elección de 50 a 55 años es porque ahí se empiezan a deteriorar de forma relevante nuestras arterias, y nuestro cerebro, pero aún tiene marcha atrás. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tras el retiro, que tenemos más tiempo, es fundamental tener una vida activa. Y cuando hablo de vida activa, hablo de que tiene que haber ejercicio físico de forma continua a lo largo de la semana, al menos como mínimo 3 o 4 horas a la semana, de forma pautada, adecuada por gente de ciencias del deporte, por licenciados en ciencias del deporte, que pueda prepararse para cuando llegues a los 80 años. Es una preparación para tener un envejecimiento a los 80 años, que no tengas que estar en una situación de encamamiento o de deterioro cognitivo o bien en una residencia. Yo creo que es fundamental comenzar a hacer ejercicio. También es fundamental tener una relación social. Las relaciones sociales y el ejercicio además son partes que son muy interdependientes, porque cuando uno hace ejercicio tiene más relación social, y cuando uno tiene relación social es más proclive a hacer ejercicio y, por supuesto, una dieta adecuada. Ya. Franco, y el último grupo al cual me gustaría que le dirigieras unas palabras es el que, tú sabes, en nuestro país, no sé cuánto en España, pero nuestro país claramente es un país muy diverso y en extremos, socioeconómicamente hablando, no solamente del largo de Chile, sino que en el ámbito socioeconómico, y por tanto implica la educación también, es muy diverso y bien extremo, ¿ya? Y buena parte, cuando pensamos en el estrato superior, no me preocupo mucho porque en general tienen hasta personal trainer, si es que quisieran, digamos, ¿ya? Pero en la gran masa de la población, ¿ya? No lo tiene, ¿ya? Un poco le cuesta más alimentarse bien, no tiene quien le esté haciendo actividad física directamente, entonces las políticas públicas pasan a ser
centrales, ¿ya? El sistema de salud, el habilitar lugares en su propio barrio, en su propia comuna, donde la gente pueda juntarse porque no tiene recursos para hacerlo como grupo y pagar el servicio. ¿Qué le diría a los que toman decisiones de políticas públicas, tanto en el Congreso como en el Gobierno, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia? ¿Qué deberían hacer pensando en que el país está envejeciendo? A mí me parece una pregunta muy interesante. Sí, por favor. Perdón, es que estamos en casa y entonces... a mí me parece una pregunta muy interesante porque es crucial. Es crucial. Si tuviéramos que identificar o cambiar algo, que tuviéramos el poder de cambiar algo para producir salud y un envejecimiento saludable, social. Realmente eso es como pedir algo a los Reyes Magos, ¿no? Generalmente muchas veces no es posible, pero desde luego los gobiernos, desde mi punto de vista, tienen que entrar a largo plazo en una búsqueda de cada vez más igualdad social. Bien, mientras se produce cierta igualdad social, lo que son el ejercicio físico iguala digamos, las deficiencias de las clases menos pudientes respecto a la salud. Es decir, el ejercicio físico las clases sociales menos pudientes tienen mayor mortalidad, mayor presencia de fragilidad, mayor discapacidad en futuro, mortalidad, años de vida perdidos, etcétera. Bueno, pues el ejercicio físico y una alimentación adecuada, pero principalmente el ejercicio físico, disminuye todos esos factores de riesgo relacionados con la desigualdad social, principalmente, como la obesidad, por supuesto, hábitos no saludables de vida como el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera. Eso está muy relacionado con estilos de vida saludables. Entonces, mientras no tenemos, digamos, una igualdad social en el que la educación es fundamental para esto, el que las personas sepan que tienen que construirse su forma de, ya no de envejecer, porque cuando estamos hablando de poblaciones muy vulnerables, muchas veces no es envejecer, porque muchas veces fallecen antes de poder llegar a los 80 o a los 85 o a los 90 años, ¿no? Entonces, los estilos de vida. Hay que emplear dinero en estilos de vida como es el ejercicio, una dieta adecuada, mediterránea o similar, y también una educación que es totalmente recomendable. Y que sepan que el dinero que meten en esto, en los cambios en los estilos de vida, pues seguramente van a ahorrárselo con creces en el futuro. Sí. Sí, eso último muy relevante, porque en definitiva tiene que ver con recursos del Estado, en los presupuestos, y sin duda eso último que mencionaste, que lo recuerden bien, se reduce el costo en el ámbito sanitario finalmente. Por allí se compensa y con creces seguramente. Doctor Francisco García, quiero agradecerle nuevamente el hecho de que haya aceptado esta conversación, que créame, ha sido muy interesante y va a ser muy valorada también por nuestros telespectadores cuando emitamos este capítulo. Gracias, Franco, por conversar con nosotros. Gracias a ti, bueno. Gracias a todos. Estimados telespectadores, hemos conversado con el doctor Francisco García, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Toledo en España. Un investigador consagrado en el ámbito internacional, en el ámbito de la geriatría y particularmente en el ámbito de la fragilidad y envejecimiento saludable. Hemos conversado de qué se trata este síndrome, pero particularmente cómo se puede prevenir. Y finalmente él entregó un mensaje a los jóvenes, a los adultos mayores,
y a quienes toman las decisiones en salud pública. Estimados telespectadores, gracias por compartir con nosotros este capítulo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.